Ahora sí, empezamos de nuevo. Vamos a entonces a resolver este problema de áreas compuestas. La idea es que vamos a utilizar la estrategia que terminamos de ver ayer. Podríamos hacerlo por integración, pero pues lo vamos a hacer de esta manera para ver que es muy sencillo porque ya tenemos los resultados. Entonces, empezamos diciendo que el segundo momento con respecto a este eje X de toda la figura, pues era el de esto más el de esto. Pero vamos a cambiar el signo más por el signo menos para esta región porque la región semicircular no está. No está ahí. Entonces, cuando las regiones no están, se las quitamos. Y cuando las regiones sí están, se las sumamos. Muy bien. Entonces, yo tengo que encontrar cuánto es ixx del cuadrado con respecto al eje x. Es un cálculo que ya lo hice porque nosotros lo hicimos para un rectángulo y nos había dado que es un tercio de la base por la altura al cubo. ¿Recuerdan este dato que ya lo hicimos? ¿Recuerdan este problema? ¿Sí? Profe, sí, señor. Perfecto. ¿Pero cuánto vale la base de ese rectángulo? 2A, 2A. ¿Y cuánto vale la altura? 2A, Entonces esto nos va a dar 2 al cubo y por 2. Y 2 al cubo y por 2, ¿cuánto es? 16, 16 tercios de a la 4. Y la otra es que vamos a encontrar ixx para ese semicírculo. Entonces aquí no lo están dando. Uno lo que haría es buscar en la tabla, ¿no? Y entonces verificar, mira, esta figura con respecto a este eje X ya lo tenemos. Es pi octavos de r a la 4, donde r es a. O sea que este xx es pi octavos del radio, que el radio es a la 4. Entonces el total, el de la figura, es 16 tercios de a la 4 menos pi octavos de a la 4. Eso es 16 tercios menos pi octavos de a la 4. ¿Y eso aproximadamente cuánto? ¿Cuánto les da 16 tercios menos pi octavos? Hola. 4.94. 4,94 a la 4. Entonces utilizamos geometrías conocidas para hacerlo. Entonces nos salió relativamente sencillo. Ahora, vamos a encontrar y para la figura. Lo mismo, entonces va a ser y del cuadrado menos, ya vamos a empezar a utilizar aquí el signo menos, y del semicírculo. Entonces y del cuadrado también lo tenemos porque es un tercio, ya lo hemos calculado, pero aquí es b cubo por h. O sea que es un tercio de 2a al cubo por 2a, que nos va a dar otra vez 16 tercios de a la 4. Breve. Y ahora vamos a calcular, este es el del cuadrado. Y ahora vamos a calcular el de el semicírculo.
ahí sí vamos a tener un lío. Miren este que me dieron acá. Es pi octavos por r a la 4. Pero este que me dieron es el segundo momento de área con respecto a este eje. A un eje que pase por aquí. Entonces, yo lo voy a pintar allá arriba. Mira, el que me dieron es este. Que es un eje que pasa por el centro geométrico del semicírculo. Ese es el que me dieron. Pero el que me están preguntando no es este, porque este eje, que es este mismo eje, ¿sí? No es el que me están preguntando, que es este de acá. Pero este eje y este eje son paralelos. Entonces pudiera utilizar algún teorema. ¿Cuál teorema creen que podemos utilizar para encontrar este? Steiner. El teorema de Steiner. Muy bien. Entonces vuelvo, insisto. Este que me dieron aquí en esta tabla, pues resulta que no es el que me están pidiendo, pero sí es uno paralelo al que me están pidiendo y pasa por el centroide. Entonces, como tengo aquí dos ejes paralelos y uno es centroidal, puedo aplicar el teorema de Steiner. Entonces, el teorema de Steiner me dice que el segundo momento de área de este es igual al de este más el área de esta región por la distancia que hay entre estos dos ejes. Entonces, propongámoslo acá. Entonces, es el IYY que pase por el centroide del semicírculo, más el área del semicírculo por la distancia entre ejes al cuadrado. Entonces, IYY centroidal del semicírculo, sí lo tengo. Ese sí es pi octavos de R, que es a la 4. Ese me lo dieron aquí, con respecto a un eje centroidal. Ahí está. Bueno. ¿Puedo pasar la página o aún no? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a pasar acá. Y ahora vamos a calcular el área de esa región. ¿Cuánto vale el área de la región que me dieron? ¿Alguien? ¿Cómo la calculamos? Ideas. ¿Alguno? Pues va a ser pi medios por radio cuadrado, ¿no? Porque es el área del semicírculo. Es el área del semicírculo. Good. Pi medios del radio. ¿Cuánto es el radio? A al cuadrado. Muy bien. ¿Y cuánto es la distancia entre los dos ejes? Ah, La distancia entre los dos ejes es A. Good. O sea que IYY del semicírculo es igual a pi octavos de a la 4, que es el centroidal, más pi medios de a al cuadrado, que es el área del semicírculo de la región, por la distancia al cuadrado, que es a al cuadrado. O sea que esto es pi octavos de a la 4 más pi medios de a la 4. Y esto es aproximadamente ¿cuánto? Pi octavos de a la 4 más pi medios de a la 4, ¿cuánto nos da? No serían 5 octavos de a la 4. 5 octavos. 2 por 8, 16. ¿Sí, seguro? da 5 octavos por pi a la 4 y aproximado da 1.963 a la 4. Igual aquí a 5 pi octavos y aproximado a 1, ¿qué? 96. 3 a la 4. Pero ese no es el total, ¿no?
el IYY total de la figura es este 5 octavos de pi a la 4 más el que nos había dado el... no, este es negativo, ¿no? Menos este más el que nos había dado el cuadrado. ¿Cuánto nos había dado el cuadrado? 16 tercios de a la 4. 16 tercios de a la 4. ¿Y eso aproximadamente es cuánto? Tres punto 36,9. O sea, 337, 36, ¿no es? Está bien. A la 4. ¿Cuál es mayor? ¿Con respecto a X o con respecto a Y? A X. ¿Eso qué quiere decir? Que el área se distribuye de manera más lejana a cuál eje? A X. A X, porque su segundo aumento es mayor. Está más lejos del eje X que el eje Y, la distribución de esa área. Si yo quiero encontrar J de la figura, pues es simplemente IXX de la figura más IYY de la figura. Eso es 3369 a la 4 más, Profe, señor, a mí no me da ese valor, a mí me da 14.79. 16 tercios menos 5 octavos. 16 tercios menos 5. Sí, señor. Bueno, alguien que confirme. No, a mí me dio 3,36. Alguien más le dio. Seguro necesito multiplicar por pi el 5 octavos. Pues necesitamos confirmación Ah, ya, de. ya, ya. Listo, listo. Sí, sí, ¿Sí? tienes razón. Listo. Entonces ahora aquí el J es 3369 a la 4 más más ¿cuánto era que nos había dado el otro? 4 algo. Que no quiero pasar la página. Bueno, la voy a pasar. 494. O sea, ¿cuánto es? 8.309. 8.309. A la 4. Ahí está. ¿Quién no se queda faltando de la familia? El producto de área. El producto de área. Entonces, el IXY de la familia será el IXY del cuadrado menos el IXY del semicírculo. Entonces, el IXY del cuadrado lo tenemos, ¿no? Con respecto a los CSXY, lo hemos calculado ya. B2 por H2 sobre 4. B2, H2 sobre 4. O sea que esto es 2A por 2A sobre 4. Esto es al cuadrado, esto es al cuadrado. O sea que 2 a las 4, esto nos va a dar ¿cuánto? 16 dividido 4, 4 a la 4, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Sí da eso? Sí, señor. Listo. Y notemos que en este caso no nos da 0 porque ni X ni Y son ejes de simetría para ese cuadrado. No son ejes de simetría. Si fueran ejes de simetría, pues sí nos da 0. Y ahora necesitamos algo muy especial por aquí. El XY del semicírculo. Del semicírculo. ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Alguien? El teorema de Steiner. Muy bien.
Entonces, voy a proponerlo así. Entonces, necesito esta distancia, que en este caso es A, y necesito esta distancia, que ¿cuánto es? Yo se las puse ahí, ¿la recuerdan? 4R sobre 3pi. Good. 4A sobre 3 pi, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar el teorema de Steiner en este producto. Entonces, noten que este eje es centroidal. Entonces, me sirve calcularlo con respecto a este par de ejes. Lo que voy a hacer es calcular. Estos son mis ejes centroidales. Entonces, voy a ponerle aquí Y' y aquí le voy a poner X'. Y estos son mis ejes principales. Esto es Y y este es mi sistema X. Entonces, el teorema de Steiner para los productos me dice que IXY del semicírculo con respecto a estos ejes es igual a los centroidales del semicírculo más el área del semicírculo por las distancias X barra Y barra. Pero este, amigo, sí es cero. ¿Están de acuerdo que es cero? Sí, señor. ¿Sí? ¿Para todos es claro que ese es cero? Señor, Porque resulta que este eje Y Sí, profe. es eje de simetría. Al menos uno necesita ser de simetría. Entonces, el IXY de la semicircunferencia respecto a esos ejes será el área, que ya la teníamos, es pi medios de A al cuadrado, por X, que es A, X barra es A, la posición del centroide con respecto a ese eje, y por Y barra, que es 4A sobre 3pi. Aquí este pi se me va a ir con este pi. 4 dividido 2 me va a dar 2 tercios. Y esto me va a dar a la 4. Y pues sí, nos debería haber dado positivo, ¿cierto? Porque esta área está en el primer cuadrante. Entonces, tenemos ese valor. Entonces, el IXY de la figura es 4A cuadrado, 4A a la 4, perdón, menos 2 tercios de A a la 4. ¿Cuánto es eso aproximadamente? 10 tercios de A a la 4. Es de la figura. Y finalmente tenemos nuestro I. Va a ser 4,94 menos 10 tercios, 0 menos 10 tercios. Aquí era ¿cuánto? Por aquí está 3,69. 0, 0, 0. Y aquí finalmente está el J, 8,309 a la 4. Y quedó nuestro I. ¿Qué tal? ¿Se comprendió? ¿Sí? Hijos míos. Sí, profe. Ok. Andrés López.
señor. Perfecto. Entonces, noten que lo que utilizamos fue herramientas de las tablas y cuando los ejes no coinciden con los que yo quiero, uso el teorema de Steiner para trasladar los ejes y poder encontrar los momentos que son adecuados. Aquí no utilizamos en este ejercicio lo seleccioné porque en un caso no necesitamos teorema de Steiner, en el segundo caso necesitamos un teorema de Steiner para un segundo momento y en el tercer caso utilizamos el teorema de Steiner para un producto. Y voy a responder entonces una pregunta que me hacían ayer y hoy también me la hicieron. ¿Puedo pasar la hoja? ¿Sí? Bueno, supongo. Sí, profe. Gracias. Entonces su tarea tiene una figura muy especial. Es esta, ¿no? Su tarea tiene un triángulo y en ese triángulo están definiendo la mediana. ¿Qué es la mediana de un triángulo? ¿Alguien? Una recta que pasa por el punto medio de un lado y por el vértice opuesto de hecho lado. Muy bien. Entonces vamos a suponer que mi triángulo es A, B, C. Y que esta línea es la mediana. Entonces este punto es el punto medio. Llamémoslo en este momento P, por ejemplo. Entonces a mí me están pidiendo encontrar el segundo momento de área de este triángulo, pero con respecto a este eje. Entonces, una de las estrategias que le estaba diciendo yo a Nicolás, creo que hacía la pregunta, es que yo puedo tomar un elemento diferencial de un área, por ejemplo, del área, y mirar la distancia y hacerlo por integración. Pero en este caso necesitamos la distancia. Recuerden, si este elemento diferencial tiene coordenadas, yo que sé, x, y, entonces recuerden que la distancia de un punto a una recta está por ax2 más b, no, x2 no, ax más by más c sobre la raíz de a2 más b2. Entonces, para hacerlo así, uno puede utilizar esta fórmula, esa sería esta distancia, tiene elemento diferencial y hacer la integración con respecto a esta línea, pero suele ser engorroso. Aquí lo que propongo yo es que después de que ustedes hicieron la parte A, ya saben cuál es el segundo momento de área de un triángulo con respecto a la base. Entonces este lo pueden dividir en dos triángulos. Este triángulo y de calcular el segundo momento de este con respecto a este. Y de este con respecto a este. Y cuando se sume como figuras compuestas, pues entonces ya tendrán el segundo momento de este con respecto a este. Una situación es que una propiedad muy importante que tienen los triángulos es que la mediana es equidistante de los vértices. Esta sería la altura de este primer triángulo que marco aquí. Llámala H. Esa sería una altura. Y esta sería la altura H de este, bueno, vamos a marcarlo en otro color para distinguirlo, de este triángulo que hay aquí. Recuerden que la altura es la perpendicular a la que se toma como base y como vamos a trabajar con respecto a la mediana se hace como base. Y una ventaja que se tiene es que esta altura, esas dos alturas son iguales, porque es que la mediana aquí está de los vértices. Es decir, en estos triángulos que uno ve aquí, este triángulo y este triángulo son congruentes, porque este lado es congruente con este lado, ¿sí? Este ángulo
es congruente con este ángulo y los triángulos son rectángulos. Como los triángulos son rectángulos, entonces inmediatamente este ángulo tendrá que ser congruente con este triángulo. Entonces hay un caso de congruencia de triángulos. Y si eso ocurre, entonces estas alturas son congruentes. Eso los va a necesitar usted para encontrar el segundo momento de este triángulo, por ejemplo, con respecto a esta línea, o de este con respecto a esta línea. Pero un dato que usted le dieron creo que es este ángulo, ¿cierto? Este ángulo se lo dieron. Sí, señor. Entonces, usted ya sabe cuánto h utilizando una función trigonométrica de este ángulo. H es... ¿Quién sería ahí? ¿Cuánto valdría h? Sería B medios Ajá. por el seno de ese ángulo. Bueno, entonces ya tendrías el h. Entonces la propuesta en ese punto es que utilicen esta descomposición del triángulo en dos partes y puedan encontrar el segundo momento con respecto a este eje utilizando el de esta área más el de esta área. ¿Estamos? Más que pues hay que recurrir a algún conocimiento de la geometría. Y este teorema estoy seguro, o este ejercicio estoy seguro que lo vieron los que vieron geometría conmigo, lo hicimos. Normalmente yo hago ese cuando hago congruencia. ¿Se comprende ese problema? Profe, entonces lo que estaba yo había leído mal, no había entendido bien la pregunta. Ok, Listo, profe. Gracias. pero ahora sí se te aclara. Y Andrés también habías preguntado esto ayer, ¿no? Sí, señor. ¿Se te aclara más? Sí, pero un poquito más me toca Ah, sí, rayarla. claro. Ahora te toca sentarse a rayarlo, pero les aseguro que no es un problema muy exigente. O sea, en esta tarea en particular, ninguno de los problemas es muy exigente. Es más de hacer, las integrales son sencillas, etcétera, etcétera. Muy bien. Preguntas. ¿Vamos bien? Good. Supongo que sí. Entonces, hablemos de Profe, una... Sí. profe, entonces la mediana sería el eje X, ¿cierto? Y ya es donde yo quiera poner el eje Y, pues o sea, No, donde lo quieras poner, porque si tú dices que este es mi eje X, el eje Y tendrá que ser sí, señor. Pero o sea, perpendicular a ese eje, ¿no? te- ¿hay Sí. alguna condición que usted diga que tenga que ponerlo en cualquier lado o simplemente lo pongo en una esquina? Pues puede ser en esa donde usted lo puso. Sí, donde usted quiera para nombrarlo. Lo importante es reconocer que hay que encontrar el segundo momento de esta región, pero con respecto a esta línea. Es que habitualmente nos ponen unos ejes coordenados, pero ahora es esta línea que es una línea fundamental del triángulo. También lo voy a poder hacer respecto a una altura o respecto a una bisectriz, etcétera. En este caso, lo propongo es respecto a la mediana. Esto, Profe, gracias. con gusto. Entonces vamos a mirar otro concepto que se utiliza, y este concepto lo utilizamos mucho en columnas, en el diseño de columnas lo vamos a utilizar, que se llama el radio de giro. ¿Cuál es la situación con el radio de giro o cómo lo definimos? Realmente no es difícil de definirlo y esa formulilla que me estaban hablando ustedes no es compleja. Vamos a suponer que yo tengo un área por aquí, cualquiera, y ahí tengo mis ejes. Entonces, cuando tengo esta área, yo necesito determinar un diferencial de esa área, que está ahí en esa región, y una distancia. La distancia, por ejemplo, es un valor de y. Y pues acá también tendremos una distancia respecto al eje X o una distancia con respecto al eje Z, que sería esta, que sería X2 más Y2. Muy bien.
Y resulta que este amigo me dio un XX, segundo momento, que lo calculamos como y cuadrado de A, o también un IYY, que lo calculamos como la integral de x cuadrado de A, inclusive un J, que es la integral de R cuadrado de A. Vamos ya hasta ahí. Sí, señor. Good. Entonces voy a proponerles el siguiente caso. Yo voy a coger mi sistema coordenado. Y voy a coger mi área. Toda esta área. Y voy a tener una tijera mágica, yo qué sé. Y por aquí hago un corte de dimensión esta, por ejemplo. Y empiezo a recortar una tirita en toda el área y la estiro. De tal manera que se me genere toda esta área. Vamos a suponer que es, bueno, puede ser más grande lo que sea. Pero resulta que toda esta área mide A. Es decir, esa tira horizontal paralela al eje X tiene un área A. La diferencia es que el ancho es el ancho del elemento diferencial. Este es mi elemento diferencial ahora. Entonces es una tira larguísima, puede ser. Pero entonces hacemos este Gedanka experiment, como lo llama Einstein, experimento mental. Voy a coger toda esta área y la voy a recortar así en una tirita muy fina. Y después la estiro de tal manera que el ancho sea el ancho del elemento diferencial de área y toda la longitud de área sea igual a esta longitud. ¿Estamos? Señor. Sí, señor. Listo. Entonces aquí hay una situación muy importante. El área es la misma. Esta área y esta área son iguales. Si estos son 10 metros cuadrados, esta tira tiene que medir 10 metros cuadrados. Pero con una situación importante. Si este elemento diferencial está aquí en este punto del área, este valor de y pues, tendrá una coordenada específica. Y si este valor está por aquí, y será el mismo o será distinto. La coordenada en y. Si este punto estuviera Distinta. distinta. Y si estuviera por aquí, distinta. Pero si yo tomo el área como esta tira, si yo pongo por aquí al elemento diferencial o por aquí, el valor de y, ¿cómo se vuelve? ¿Distinto o el mismo? Constante, ¿no, profe? Constante. Es decir, lo que hice fue alinear toda esta área de tal manera que el elemento diferencial siempre estuviera a una misma distancia del eje X. Y a esa distancia es la que vamos a llamar radio de giro. Y le vamos a dar la letra K, por ejemplo. Es usual que después la llamemos distinto cuando hagamos columnas, pero en el lenguaje de los momentos segundos en geometría, habitualmente la letra es K. Y como la distancia es medida desde el área hasta el eje X, entonces le vamos a dar KXX. ¿Estamos? Y ahora nos hacemos la siguiente pregunta. Voy a tomar esta figura completa. Ojalá hoy se me la deje pasar. Profe, ¿y el KXX uno lo escoge como quiera o sale de algún proceso? Ya te lo voy a contestar. Es una pregunta muy buena. No me quiere volver a pegar esta. ¿Por qué?
copiar. Últimamente no me está pegando las... No quiere. Bueno. Entonces, vamos a responderle a José Manuel. Una idea es el área y la otra idea es que convertir toda esa área en una tirita muy delgada de aquí está el elemento diferencial de área a una misma distancia kxx. Mientras que en el original está el elemento diferencial a una distancia y que es variable. Esto es y, x, y, x, y. Entonces aquí ixx, calculémoslo. Ixx es la integral de y cuadrado de a. Es y. Muy bien. Y calculemos para este ixx. Ixx aquí sería igual a ¿quién? A la integral. ¿Por qué se nos convierte y en mi segunda área aquí? Por kxx al cuadrado y por dA. ¿Se comprende eso que estamos haciendo? Sí, señor. Este es calculado para este, pues es y cuadrado de a la diferencia, pero aquí es kxx. Y como bien lo dijeron ahora, kxx es constante. O sea que ixx es igual a kxx cuadrado por la integral de dA, lo que es kxx cuadrado por el área. Entonces resulta que el radio de giro uno lo podría definir como la distancia a la cual yo pudiera alinear toda el área con respecto a un eje, la paralela toda con respecto a un eje, de tal manera que el segundo momento de esa área pues sea igual al segundo momento del área que está a una distancia distribuida diferente del eje. Entonces el ixx, estos dos ixx son iguales porque estamos hablando de la misma área. Y por lo tanto, de aquí me sale esa expresión que ustedes conocieron o que vieron en el texto, porque kxx al cuadrado, y aquí sale que es ixx sobre el área, o kxx es la raíz de ixx sobre a. ¿Estamos? ¿Ya ves de dónde sale esa formulita? ¿Quién había preguntado ahora? Creo que Nicolás. Esa fue la fórmula que tuviste, Nicolás. Sí, profe, como ahí no lo explicaban bien de dónde salía, simplemente la ponían, pero bien, ya Y la ahora sí ya se entiendo. entiende de dónde se sale, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y qué tal si yo ahora no quiero ixx sino iyy? Iyy es la integral de x cuadrado de a. Pero entonces, lo que me está diciendo ahora el proceso es, ya no pongas esa área en una tira horizontal, sino que ponla en una tira vertical. Una tira vertical. Y aquí está el elemento de área. Y este elemento de área está siempre a una distancia constante, pero ahora ya no es del eje X, sino que ahora es del eje Y. Entonces a esta la vamos a llamar KYY. Y ocurre lo mismo, solo que ahora no va a ser KXX igual a IXX sobre A. Ahorita lo que nos va a generar, haciendo este mismo cálculo de manera análoga, es que KYY es igual a la raíz, pero de IYY sobre el área. ¿Qué unidades tiene el radio de giro? Sistema internacional. A ver, ya empecé con Andrés. Sigue Paulina. Pues
Profe, debería tener como algo así como metros. Pues miremos. Aquí, segundo momento. ¿En qué unidad del sistema internacional? Eso está en metros a la 4, ¿Y el área? metros al cuadrado, O sea que aquí esta cantidad, este cociente me da en qué unidades. metros al cuadrado, Y si le saco la raíz, metros. good. Entonces se satisface, ¿no? Se satisface la relación. Sí, señor. Queda una última. Y la voy a poner aquí chiquita. Que mi tira esté a la misma distancia del eje Z. Entonces, para acomodar mi tira a la misma distancia del eje Z, yo la tengo que poner o aproximar a un área, a un anillito así circular, donde siempre esa diferencial de área va a estar a la misma distancia del eje Z o del eje polar, y entonces este lo voy a llamar KZZ. Y me resulta algo similar. KZZ es la raíz de IZZ sobre A. Entonces, tira horizontal a una distancia KXX, tira vertical a una distancia KYY, o un aro, un anillo circular para que esté a una misma distancia de Z. Entonces ahí tenemos a KZZ. Insisto que estos no los vamos a utilizar sino hasta el final del curso, donde hablemos de pandeo de columnas, donde sí es fundamental el radio de giro más que el segundo momento. Y de hecho los fabricantes de perfiles lo hacen. Dan directamente el radio de giro calculado, para que uno pueda hacer fácil el diseño de elementos a Pero una partir. pregunta, Señor, ¿ese radio de giro qué puede implicar en una viga, por ejemplo, o en un eh, elemento de esos? en una columna el aumento de su resistencia al pandeo. Ya lo vamos a ver que algo que se llama el esfuerzo crítico en una columna es inversamente proporcional a su radio de giro. Entonces ahí vamos a mirar algo que se llama la relación de esbeltez, y cuando calculemos la relación de esbeltez de una columna, pues vemos cómo es la dependencia de lo que tú dices. Si el radio de giro es muy grande, ¿qué le pasa a la columna? Y si es muy pequeño, ¿qué le pasa a la columna? ¿Sí? Listo, profe. Entonces, coming soon. Coming in July. Preguntas. ¿Se comprende este concepto del radio de giro? Entonces, ya ustedes pueden calcularlo fácilmente para cualquier figura, porque pues en realidad necesitan tener el segundo momento y el área. Siempre necesitan tener el segundo momento y el área. Lo que sí es que podemos tener una relación. Noten que, bueno, voy a pasar de página. Una relación importante aquí, que es como pitagórica. Sale como una relación pitagórica. Noten que en función del radio de giro, ¿quién es IXX? En función del radio de giro. ¿Alguien? Sigamos en orden. Carlos. KY al cuadrado por A KYY no, porque es IXX, ¿no? y K es X. O sea, KXX al cuadrado por el área. Muy bien. ¿Y cuánto sería IYY? ¿Cómo así? ¿Y cuánto sería IZZ? Profe, también se podría ver IZZ igual a IXX más IYY.
Claro, eso es lo que vamos a hacer, porque en realidad IZZ siempre tiene que cumplir con el teorema de perpendicularidad de ejes. O sea que KZZ al cuadrado por el área es igual a KXX al cuadrado por el área más KYY al cuadrado por el área. ¿Ven algo que se cancele? El área. O sea que el radio de giro polar al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los radios de giros de los ejes que forman el plano. Por eso decía que es una relación pitagórica, porque esto debe satisfacer una triada de Pitágoras. Es decir, si esto es KXX y esto es KYY y esto es rectángulo, esto tiene que ser KZZ. Entonces, así mismo como yo tengo IXX y YY, puedo calcular directamente IZZ, pues también fácilmente si tengo los radios de giro en X y Y, puedo calcular el radio de giro en Z. Pero recordando que aquí la relación sí es cuadrática, es de segundo grado. ¿Estamos? Sí, señor. Good. Muy bien. Esas colitas nos quedaban. Y ahí las organizamos. Entonces ya tenemos cómo trabajar con figuras compuestas. Voy a poner de nuevo aquí lo que vimos ayer, ¿cierto? Cómo utilizar estas figuras. Por ejemplo, aquí estaba el del semicírculo y el cuarto de círculo, elipse. Utilizamos con una combinación de estas dos para el problema, pero puede ser cualquiera de ellas. Importante verificar que los ejes que me dan son los ejes que hay aquí en la tabla, y si no me toca aplicar el teorema de Steiner. No los puedo aplicar directamente a no ser que coincidan. Entonces, eso es una de las situaciones. Y pues, aquí hay unos paravigas. Yo les recomendé que miraran uno del libro, donde tienen una viguita con una platina, y pues es simplemente lo mismo. Lo que pasa es que ya está aquí el IXX para la viga y para el rectángulo, entonces es utilizando estos valores directamente de acuerdo pues a la viga que me den. Aquí vemos los conceptos del radio de giro. Entonces esta es el área distribuida. Esta es la tira horizontal a una distancia KX. Entonces esa distancia le llamamos radio de giro, o KY para una tira vertical, radio de giro con respecto al eje Y, o el radio de giro polar, que es poniendo esta área en forma semicircular. Entonces ahí los tenemos. Y creo que tengo abierta todavía la página del curso. Sí. En la página del curso, bueno, no aquí, tenemos que ir ya a la nueva sesión. Ya no estamos en torsión, sino que estamos en segundo momento de área. Entonces aquí pues se han puesto las lecturas, pero acá específicamente puse un catálogo de productos colombianos, de productos de acero Diaco. Diaco es una empresa que nació, creo que en Medellín, y se fusionaron varias siderúrgicas. Entonces, este es un catálogo más amplio de todos sus perfiles. Los hacen con norma AST metal y con grado tal. Longitudes estándares, ahí están. Pero miren que ellos, por ejemplo, muestran su perfilería. Voy a aumentar un poquito. Esperemos que cargue todo el catálogo, que tienen amplios productos. Entonces, igual aquí está la designación en vigas W, y estos son los datos. Entonces, algo que hablábamos ayer es primero la importancia de esto, porque no me quiere aumentar aquí. Listo. Primero, la importancia de tener estructuras que se consigan en Colombia, porque si no se consigue aquí,
usted no va a pagar los costos del flete sabiendo que puede conseguir una aquí similar. Entonces, bueno, este es un catálogo así de Colombia. Entonces, mire, por ejemplo, toda esta familia de W6. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda, Carlos Sevillano, qué significa este primer número de la nomenclatura? No sería la altura. El peralte, muy bien. Peralte es la familia, pero mire que esta primera familia en donde empieza en 4-3, ya que este número es porque es la media de los productos de familia, o más o menos aproximadamente a la media, dependiendo si tienen más o menos, entre 4-3 y 8-1. Entonces, hay de 5-8, de 6-6, de 5-8, este es el peralte medio. Pero es en altura. Aquí sí. Entonces hay que mirar qué es esta denominación para ellos, que es distinta a la americana. Porque noten que aquí ponen la altura, el peralte lo ponen distinto a este número. Hay que mirar aquí en el catálogo. Bueno, ahí queda una labor, que es el primer número para ellos. Y el segundo, la normalidad americana, es, como esto es unidad internacional, esto es la masa, kilogramo por metro. O sea, si esto fuera en el catálogo americano, esto serían kilogramos por metro. Pero pues aquí este peralte lo ponen como R. Es este. Y este R es un radio aquí que habría que mirar cómo ponen ellos la designación. Habría que leer bien en el catálogo. No es la misma designación americana. Y además esto parece un radio, ¿no? Bueno. Entonces habría que mirar que ellos tienen ahí su propia designación. Es más, noten que este es 9. Es una designación muy rara, porque miren que este 9 coincide con libras por pie y no con la masa en kilogramos por metro. O sea, hacen una combinación de designaciones entre las unidades. Bien, pero por aquí sí están, por ejemplo, Y, este sí está ahí, está en milímetros. Miren que aquí también tienen unas designaciones raras, porque aquí tienen Y lo tienen por 10, entonces hay que entender cuál es el que está en milímetros a la 4. Es L, lo llaman ellos. Y el polar sí lo llaman inercia torsional, milímetros a la 4. Aquí está bien la colombianada presente. Este es segundo momento, este es segundo momento y este es segundo momento. Este es primer momento, este tiene que ser primer momento y este tiene que ser primer momento. Y estos son distancias, los que son NM. Ahí están para diferentes perfilerías que venden. Entonces uno tiene que adaptar la información que le dan aquí en Colombia con la información que usted requiera para solucionar su diseño. Entonces ahí les dejo ese catálogo para que lo miren y lo estudien. Combinan muchas cosas de la normatividad. Esto, por ejemplo, ponen designaciones americanas. 605. Ven, entonces hagamos un cálculo. ¿Quién me pasa 531 milímetros a pulgadas? ¿Alguien? 500 ¿cuánto, profe? 31 milímetros a pulgadas. $20.906. Sí, ni siquiera es parecida a la altura, ¿cierto? Porque la altura aquí es 20 y ellos le ponen 14, no. Este 14 ni tampoco es R porque aquí es R es 15, ¿no? O sea, habría que mirar el catálogo para ellos quién es este primer número de la designación. 10. No hay ningún valor. El más cercano es este TW, pero TW aquí es un ancho, es el ancho del alma. No. Habrá que leer en el catálogo quién es la designación. Bien. Entonces, vamos a continuar hoy para culminar con esta situación. Ayer hicimos una transformación de ejes por traslación y eso nos lleva al teorema de Steiner.
Hoy lo que vamos a hacer es una traslación de ejes por rotación. Por rotación. Y cuando yo traslado los ejes por rotación, pues los segundos momentos de área van a cambiar. Porque la distancia de este elemento a este eje no es la misma que la distancia de este elemento a este eje que está rotado un ángulo θ. ¿Por qué queremos hacer eso? La situación fundamental es que cuando hay vigas de perfil asimétrico, o sea, cuando no hay simetría, por ejemplo, una viga Z, el término de IXY aparece por la falta de simetría, no se hace cero. Entonces, hay otra condición para cual este término se hace cero, y es si yo encuentro una dirección en la cual estos momentos son el máximo y el mínimo. A eso se los voy a llamar ejes principales. Y cuando yo encuentre X y Y que estén generando el momento segundo de área más grande y el más pequeño, pues vamos a verificar que este producto también se va a hacer cero. Entonces el producto es cero no solo cuando hay simetría, sino que también es cero cuando es un eje principal. Eso nos lleva a la conclusión de que un eje de simetría es un eje principal. Entonces lo que uno busca es, cuando analiza vigas que no son simétricas y aparece este término, pues rotar los ejes de trabajo para hacer que este término se haga cero. Y por eso es que buscamos esta transformación por rotación. Y obviamente aquí, por ejemplo, en este artículo que está en la revista de la ASME de diseño mecánico, unos profesores de la Universidad de Bristol, que los ven ahí, pues hicieron un estudio sobre los ejes principales en vigas para mirar dónde son los óptimos. Pueden buscar este artículo también. Y de ahí sacó esta figura donde ellos pues hacen su trabajo de optimización y de rotación del perfil de la viga buscando la optimización del diseño de la viga. Aquí está. Ellos estudian varias configuraciones y el problema general es el que hemos comentado. ¿Cuándo es la medida eficiente para secciones que están bajo flexión asimétrica? Ese es un tema que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, cuando estemos en flexión. Entonces, por eso es que nos proponemos hacer esa transformación. Ese es el propósito básico. Mañana vemos que esta transformación se puede hacer o bien con estas ecuaciones, hoy lo vamos a hacer así. Y mañana también vamos a mirar esta herramienta geométrica que se llama el círculo de Moore. Y asociado a él hay otro círculo que se llama el círculo de Weirac, que hemos estado investigando en la universidad y que es muy fácil de hacer teniendo en cuenta el de Moore. Entonces vamos a proponer hacer esa transformación. Manos a la obra. Yo requiero cerrar esto. Este sí lo necesito. Entonces, manos a la obra y vamos a poner aquí transformación de segundos momentos de área usando rotación. ¿De dónde partimos? Vamos a partir de que tengo este sistema X, Y, y de que ahí tengo un área específica. Digamos, tengo esta área que está ahí distribuida en el sistema. Y obviamente con cualquier proceso de integración no compuestos yo puedo encontrar IXX, yo puedo encontrar mi tensor. Entonces yo puedo encontrar IXX es mío, IXY es mío. Aquí tengo lo mismo. Y, aquí 0, 0, 0 y J. Es información conocida.
Es decir, yo puedo encontrar todas estas variables para esta región. Pero mi propósito es, ¿y qué pasa si yo roto estos ejes un ángulo teta? Que es este que hay aquí. ¿O qué es este que hay aquí? Entonces, aquí vamos a poner que teta también es conocido. Entonces, la información conocida. Me dicen, mira, tú tienes ese tensor para esta área y tienes el ángulo teta. Y lo que nos proponemos hallar es el tensor, pero cuando se rota un ángulo teta. Es decir, según dos momentos, momento polar, producto de área, pero no con respecto a estos ejes X y Y, sino que ahora respecto a los ejes amarillos, que para distinguirlos en notación de fórmula les vamos a poner prima, prima, X prima y Y prima. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Sí, señor. Good. Y bueno, decimos que la razón principal por la que estamos haciendo es porque, o el problema nace, es porque cuando las secciones asimétricas están a flexión, para estudiarlas se hace mucho más sencillo su estudio si buscamos unos ejes donde el producto de área se haga nulo. Entonces es lo que vamos a buscar, por eso hacemos esa transformación. Entonces, como siempre, proponemos el elemento diferencial de área. Digamos que es este. Ese es el elemento diferencial de área. Y ese elemento diferencial de área, pues va a tener unas coordenadas. Esto será un valor de y. Y esto será un valor de x con respecto a los ejes originales. Pero tienen unas coordenadas. No me quedó tan chévere porque debe ser paralelita, ¿cierto? Esta distancia debe ser un x, pero prima, y una distancia y prima con respecto a los otros ejes. ¿Se comprenden esas ubicaciones? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Entonces, a mí me interesa encontrar la relación o qué relaciones hay entre y prima y entre x' y x y y. O sea, encontrar las coordenadas de y x' en función de los términos y x y obviamente de la rotación teta. ¿Cuánto mide este ángulo que hay aquí? Pregunta. ¿Quién sigue en la lista? Teta. Good. Tiene que medir teta. Porque estos triángulos son rectángulos y estos dos ángulos son iguales. Entonces ese tiene que medir teta. Por otra parte, voy a poner unas líneas auxiliares. Hay que nos ayudan a verificar unas distancias. Voy a poner esta línea aquí. Perpendicular. Esta línea perpendicular. Muy bien. Y pues si quieren puedo poner esta línea aquí también. Y eso es con el fin de encontrar cuánto vale toda esta distancia. ¿Alguien me puede ayudar cuánto vale toda esta distancia? Si yo prolongo este hasta aquí, ¿cuánto vale esta distancia verde? ¿Ven este triángulo? Esta distancia verde es lo mismo que este cateto de este triángulo. ¿Cuánto mide el cateto de este triángulo? Y. ¿Sí?
Sí, esa distancia verde sería y menos y prima, ¿no, profe? Esta distancia, Sería y por coseno de teta. a eso sí es distinto, porque miren que este triángulo es rectángulo, y es la hipotenusa, y entonces este sería un cateto. Entonces el coseno de teta sería este cateto sobre la hipotenusa, por lo tanto este verde sería y por coseno de teta. Muy bien. Todo eso es y por coseno de teta. ¿Y cuánto mide esto de aquí hasta aquí? Noten que esta distancia es este cateto de este triángulo. ¿Cuánto mide la hipotenusa de este triángulo? Esta distancia. ¿Cuánto es de aquí hasta aquí? X. Good. Esta distancia es X, porque esta distancia es esta misma. Por lo tanto, ¿cuánto medirá esto de aquí hasta aquí? Si la hipotenusa es X, ¿cuánto mide este cateto? Esto seno de teta por X. Perfecto. Muy bien. Entonces este mide X seno de teta. ¿Para todos ha sido claro eso o no, muchachos? ¿O alguien tiene dudas? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Profe, esa última de X seno es ¿de cuál? Mira, si yo cojo este triángulo que es rectángulo, la hipotenusa de este triángulo vale X y yo quiero encontrar este cateto que es el opuesto a teta. Por lo tanto, este cateto tiene que ser X seno de teta. ¿Sí? Y Sí, profe, gracias. Perfecto. Cuando ya encuentro esas dos relaciones, yo ya sé cuánto vale Y'. Porque Y' es esta distancia. Y para encontrar esta distancia, a toda esta, que mide Y coseno de teta, le tengo que quitar esta de aquí que mide X seno de teta. ¿Vamos bien? Sí, profe. Good. Ahora me voy a enfocar por el otro lado. Voy a prolongar esto aquí. Voy a prolongar esto aquí. Y la idea es que yo quiero encontrar toda esta distancia X'. Toda esta distancia X'. Pero X' es este pedazo desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto mide este pedazo desde aquí hasta aquí? En ese triángulo rectángulo. X coseno de teta. Muy bien. X coseno de teta. Más este pedacito. Pero este pedacito es igual a este pedacito. ¿Y este pedacito cuánto mide? Miren, Y seno de teta. perfecto. En este triángulo mide Y seno de teta. Es decir, que tenemos también que X' es Y seno de teta más X coseno de teta. Yo puedo escribir esto como X' Y' es igual a cos teta sen teta menos sen teta cos teta por XY. Y esto que hay aquí es lo que se llama la matriz de transformación por rotación de ejes. Entonces, el vector de coordenadas, lo voy a poner así en general, X' como vector, es igual a la matriz de transformación por el vector de coordenadas antiguas. Mis nuevas coordenadas son la matriz de transformación
por las coordenadas antiguas. Algo bonito de esto, según el álgebra lineal, ¿cuánto es el determinante de esta matriz? ¿Alguien? Da 1. Da 1. Y cuando el determinante de una matriz es 1, la matriz se llama ortogonal. Y en las matrices ortogonales, algo que se puede demostrar es que la inversa es igual a la transpuesta. Entonces, es muy fácil invertir esta matriz porque la inversa es igual a la transpuesta. Entonces, aquí podríamos también decir que... Y esto es fundamental, por ejemplo, en temas como en robótica, que utiliza uno muchas rotaciones. Con el profesor Durango, que es el que da robótica pues, ahí en el departamento. Como el determinante de esta matriz es 1, TR le damos el nombre de matriz ortogonal. Y vamos a decir que la transpuesta es igual a la inversa. Y si eso ocurre, pues invertir este sistema es muy sencillo, es decir, que X también lo puedo encontrar como TR transpuesto por X prima. Bueno, aquí, para no confundir prima con transpuesto, le voy a poner aquí una T de transpuesto y aquí una T de transpuesto. Es álgebra lineal que en la universidad. ¿En qué semestre se da álgebra lineal en la universidad? ¿En tercero? Primero. Bueno, tienen ahí que recordar desde una temporada atrás. Entonces esto es muy útil porque si a mí me dan estas, yo puedo encontrar estas cuando me den el ángulo o viceversa, con simplemente una transposición de términos. Si me dan estas, yo puedo encontrar estas coordenadas. Esto entonces se llama el sistema de rotación, una transformación por rotación. Nosotros vamos a utilizar estas dos ecuaciones exclusivamente. Ya vamos a mirar cómo las vamos a utilizar. ¿Puedo cambiar la hojita? Ustedes me dicen, ¿cuándo la puedo cambiar? Por mi lado, sí. Listo. Entonces, Listo, profe. gracias. Vamos a ver si me funciona la copia ahora sí o todavía no. A ver. Copiar. Pegar. Nada. Bueno, algo se varó. Entonces, ¿me recuerdan? ¿Quién era que era X prima? X coseno de teta más y seno de teta. ¿Cierto? Y Y' es menos X seno de teta más Y coseno de teta. ¿Me confirman si es así? ¿O si me equivoqué? Sí, profe, así. Perfecto. No perdamos de vista nuestro objetivo, que es encontrar el segundo momento o el tensor de segundo orden de esta área, pero con respecto a estos ejes, a los ejes X' y Y'. Entonces, lo que vamos a tener es que IX', X' será la integral sobre área, pero aquí ya es Y' cuadrado de A. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y Y' lo reemplazamos. Entonces nos va a dar
menos x sin teta más y cos teta por dA. Pero eso está elevado al cuadrado. O sea que x' es igual a la integral. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Ese término. X cuadrado más Y cuadrado menos 2XY seno, no mentira, menos XY seno de 2Z. Listo, entonces nos va a dar, lo va a hacer así. Ese es el resultado final, que está bien. Lo voy a, porque se simplifican la trigonometría. Lo vamos a hacer completo. Esto es x2 sen cuadrado de teta de A menos el doble producto, que es 2xy seno de teta cos teta de A más y cuadrado coseno cuadrado de teta de A. ¿Vamos bien? Por favor, me van diciendo. Sí, profe. Perfecto. Y entonces, y x' será igual, pues teta es un valor constante, sale el seno cuadrado, y nos queda aquí la integral de x cuadrado de A. Es constante porque pues, es el ángulo que se rotaron los ejes, un dato de entrada, pero x sí no puede salir porque si miramos en esta figura, pues el valor de x depende de dónde esté ubicado el diferencial de área, pero teta pues sí simplemente es la rotación de los ejes, entonces sí puede salir de la integral. Por este lado me queda menos 2 veces seno teta coseno teta por la integral de xy, y por acá me queda cos cuadrado por la integral de y cuadrado de A. O sea que y x' nos va a dar seno cuadrado. La integral de x cuadrado de A es y, ¿no? Así la definimos. Menos 2 sen teta cos teta, y la integral de xy es y xy más coseno cuadrado, y la integral de y cuadrado es y xx. ¿Estamos? Sí, profe. Good. Pero vamos a poner esto de una forma que no tengamos que utilizar funciones trigonométricas al cuadrado, que cuando hay ecuaciones con estos cuadrados surgen soluciones extrañas de las ecuaciones trigonométricas. Entonces los vamos a poner que estén en forma de ángulo doble. Entonces resulta que el coseno cuadrado menos el seno cuadrado es el coseno de 2 teta. Y ahí uno podría especificar que miremos a ver, coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado, y menos seno cuadrado es el coseno de 2 teta, o sea que 1 menos 2 seno cuadrado es el coseno de 2 teta, o sea que el seno cuadrado de teta es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Y análogo, el coseno cuadrado, aquí está bien, es 1 menos, ¿no? Aquí es 1 menos. Si lo despejo es 1, este pasa menos, sí, 1 menos. El coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Además que el seno de 2 teta es 2 sen teta cos teta. Y si hago esos reemplazos acá, me va a quedar que y x' es igual a 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 por y
YY, que es el seno cuadrado, menos seno de 2 teta por IXY y más 1 más coseno de 2 teta sobre 2 por IXX. Entonces aquí nos queda nuestra Profe, el primer término no sería IYY. el primero. Ah, sí. Sí, gracias. Este es YY, muchas gracias. Entonces nos queda la primera transformación. Miren, IX', X' es un medio por IYY y aquí tengo un medio por IXX. Entonces es IXX más IYY sobre 2. Aquí tengo IXX coseno sobre 2. Aquí tengo menos IYY coseno sobre 2. Aquí nos queda más IXX menos IYY sobre 2 coseno de 2 teta. Y aquí nos queda menos IXY por el seno de 2 teta. Ahí quedó. Se llama la ecuación de transformación por rotación. Entonces, la idea es que si tú me das el tensor original trae XX, trae IYY y trae IXY. Si tú me das eso original, noten que además esto se podría expresar como J medios. Entonces, si me das el tensor y me das el ángulo de rotación, yo te digo cuánto vale el segundo momento con respecto a ese eje que está inclinado. Rotado, un ángulo teta. ¿Queda claro esta o no? Sí, señor. Y análogamente, ustedes pueden encontrar que Y' es IXX más IYY sobre 2 más IXX menos IYY sobre 2 coseno de 2 teta más IXY seno de 2 teta. ¿Cómo se encuentra esta ecuación? Pues haciendo el mismo proceso, pero en vez de hacerlo con esta Y, con este valor de Y que hay acá, pues aquí sí Y' es la integral de X' cuadrado, o sea que utilizamos esta ecuación aquí y hacemos el proceso y llegamos a esto. Y una tercera es que IX', que es el producto, pues les va a dar IXX menos IYY sobre 2 seno de 2 teta más IXY coseno de 2 teta. Y tenemos el conjunto de ecuaciones de transformación. Dm teta, dm IXX, dm IYY, y yo te encuentro cuántos son estos tres valores. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Charejos? ¿Qué dice don Víctor? Sí, profe, de acuerdo. Listo. ¿Puedo pasar la hoja? Eso sí, No, no, profe. Listo, va a pasarla.
Profe, no, podría devolver un momentico la hoja. Claro que sí. Ahí, ya. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Entonces, una cosa que se puede probar es que J es invariante. Un invariante es una propiedad geométrica que no cambia cuando sufre alguna transformación. Entonces, J es uno de esos invariantes que tanto estudió David Hilbert, por ejemplo. ¿Qué quiere decir que J es un invariante? Que no importa cuánto rote usted, J permanece constante. Y eso se puede ver aquí. El eje J sale hacia ustedes, ¿no? Si el sistema X y Y rota, ¿J varía? ¿O sigue siendo el mismo eje? Z varía, perdón, sigue siendo el mismo eje. Es el mismo. Sigue siendo el mismo eje. O sea que el valor de J en este tensor va a ser igual al J en cualquier otro tensor que se rote un ángulo distinto. Sin embargo, también lo podemos probar porque resulta que x', es muy fácil de probarlo. Es si xx más y sobre 2 más si xx menos y sobre 2 coseno de 2 teta menos y seno de 2 teta, mientras que y' es ix más y sobre 2 más ix menos y sobre 2 por el coseno de 2 teta y más ixy por el coseno de 2. Este es por el seno de 2 teta. Muy bien. ¿Cómo calcularían ustedes y z', z'? Y x', más y más y'. Por el teorema que vimos de la perpendicularidad. Pero entonces notemos aquí, si es sumar estos dos, término a término. Entonces, este con este se suma, y esto es un medio de esto, y esto es un medio de esto, o sea que nos va a quedar ixx. Esto nos va a quedar... un momentico que aquí tengo tengo un errorcillo aquí de signos. Este es más menos y este es menos más. Aquí por favor corrijamos que cuando haga la y, este signo de aquí por favor corrijamos lo que no es más sino que nos va a dar menos. Este es menos más y este es más. Este sí está bien, este es más. Entonces aquí este amigo es menos. Entonces si yo sumo, estos son los mismos, pues un medio y un medio, entonces esto nos va a dar ixx más y
Este y este se van a cancelar porque son los mismos de signos contrarios y este se van a cancelar porque son los mismos de signos contrarios. Y entonces IXX más YY es YZ. Entonces nos queda que YZ' Z' es igual a YZZ, que no varió. Muy bien. Y para los que lo quieran hacer, les propongo que si el tensor plano, o sea, no incluimos el J, es este, entonces el determinante de E-plane también es un invariante. Noten que decir que J es invariante para transformación es simplemente decir que la traza de este tensor plano es un invariante, porque la traza es la suma de los elementos de la diagonal principal. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es que demuestren que el determinante de esto también es un invariante. El determinante está. O sea, básicamente lo que tienen que probar es que ix' por y' menos ix' y cuadrado es lo mismo que ixx y menos ixy al cuadrado. Bueno, es una tarea que les queda ahí. No es para que me la entreguen, sino para el que la quiera trabajar. Yo sé que a algunos de ustedes les gusta mucho todos estos procesos. Y lo que sí vamos a hacer mañana es que esto es igual a la longitud de la tangente al círculo de Moore. Esta cantidad, este determinante. La longitud de la tangente al círculo de Moore. Bien. Por último, hoy vamos a mirar lo siguiente. Vamos a optimizar y x'. Es decir, vamos a encontrar un máximo o las posiciones de valores críticos, de máximos o mínimos. Entonces, quiero que me digan, ustedes ahí, vayan hablándome, ¿cuánto será la derivada de x' con respecto a teta? ¿Cuánto les va dando? Me va a dar y menos ixx, todo eso por el seno de 2θ, menos 2ixy por el coseno de 2θ. O sea, ix menos y, ¿cierto? Por la derivada del coseno. ¿Cuánto es? Menos seno. Menos seno. Entonces aquí por menos seno de 2θ y por 2 que se va a ir con el 2 de abajo. Y menos 2 veces ixy
Profe, ahí es más. Aquí es más, No, más. mentira. Sí, sí es menos, sino que estaba No, mirando la de IJ. ahí es menos, listo. Es menos. O sea que, como usted lo había dicho al principio, viene si y nos ponemos la más menos ix por el seno de 2 teta menos 2xy por el coseno de 2 teta. Está bien. Y esto es dos veces xy prima, ¿o no? Miren la ecuación de y y x prima y prima y la multiplican por menos 2. Por menos 2. A ver cuánto les da. Hagan ese problema. ¿Si les da eso o no? Sí, profe, sí era eso. Si ustedes cogen la ecuación de transformación de x' y', la que teníamos y la multiplican por menos 2, va a dar esta cantidad de acá, por menos 2. Eso quiere decir que la tasa de cambio de este segundo momento con respecto a teta es el doble del producto. Lo mismo que la tasa de cambio de y, ustedes también pueden probar que haciendo lo mismo de y' con respecto a teta les va a dar es 2 veces x' y'. O sea que estas dos cantidades, cuando cambian con respecto a teta, cambian a la misma razón. Lo que pasa es que una se va volviendo más grande y otra más pequeña o viceversa. Cuando x' está cogiendo, es menos algo, esta es más algo, más ese mismo valor. Y cuando esta es más algo, esta es menos algo. Y para optimizar o buscar un máximo o un mínimo, ¿usted qué hace con la derivada? ¿No qué hace con la derivada? Igual a cero. Bien. Uno encuentra máximos y mínimos cuando, bueno, si están con límites de acotación, pues puede ser en los extremos. Pero si está buscando relativos dentro de los límites, entonces es cuando la derivada es cero porque la tangente es horizontal. Entonces aquí decimos que si esto es cero o esto es cero, cualquiera de las dos, se implica que x', y' es igual a cero. ¿Sí? ¿Se comprende por qué esto es cero? Porque si esto es cero, esto es igual a esto, o sea que este producto tiene que ser cero. O si esto es cero, este producto también va a ser cero. ¿Estamos? ¿Se comprende, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Entonces eso es lo que estábamos hablando ahora, de que si el producto es cero es porque estos dos están en sus valores críticos. Y esos valores críticos resulta que por esta situación de que uno es positivo, otro es negativo, implica que si cuando el uno se maximiza, el otro se minimiza y viceversa. Si este es un mínimo, este llega a un máximo. Y si este llega a un máximo, este llega a un mínimo. Entonces, esas direcciones o ese valor de teta que hacen que x', y' sea igual a cero, se llaman direcciones principales. Y hay dos posibilidades, porque cuando uno encuentra el ángulo teta, pues el otro será teta más 90, porque hay dos ejes. La diferencia de ejes de ángulo entre x y y es 90 grados. Entonces, uno puede decir teta principal 1 es teta y el teta principal 2 es igual a teta más 90 grados. Y cuando uno encuentra las direcciones principales, entonces
sabe que el producto de área se hace 0. ¿Puedo pasar la hojilla? Sí, señor. Good. Y finalmente por hoy, para que se vayan a estudiar matemáticas especiales, que imagino que los está abrumando por el examen, pues tener x' y' igual a 0, entonces vamos a copiar aquí la ecuación de transformación. Y x' y' es ix menos y sobre 2 por el seno de 2 teta más xy por el coseno de 2 teta. Entonces aquí vamos a decir que si x' y' es igual a 0, entonces teta es un teta principal. Entonces hagámoslo. 0 es igual a ix menos y sobre 2 por el seno de 2 teta principal más xy por el coseno de 2 teta principal. Esto lo puedo yo expresar como que paso este para este lado, o sea, menos ix menos y sobre 2 seno de 2 teta principal es igual a ixy coseno de 2 teta principal. Y aquí el seno de 2 teta principal sobre el coseno de 2 teta principal me va a dar ixy sobre menos ix menos y sobre 2. Este signo menos es de toda la fracción, no es de un término ahí. O sea que yo lo puedo expresar de la siguiente manera, que tangente de 2 teta principal es igual a 2xy sobre y menos ix. Y esta es la fórmula por las direcciones principales. Es decir, si yo tengo el producto y tengo estas dos, pues puedo encontrar cuánto es la tangente de 2 teta p, y encontrando la tangente de 2 teta p puedo encontrar quién es teta p. Y entonces ya sé yo a qué ángulo están las direcciones principales. Entonces las direcciones principales son aquellas rotaciones para las cuales el producto sea 0. ¿Estamos? Supongo que yes. Sí, señor. Perfecto, chicos. Entonces por hoy vamos a dejar ahí, que ya son las 6. Esto se pasa, el tiempo se pasa volando. ¿Y tienen preguntas? No, señor. Ok, Andrés, López, Paulina, Carlos Sevillano. No, pero yo le voy a preguntar una cosa sobre la tarea. Ah, señor. Que si yo podría utilizar las imágenes que nos mandó en el documento también, en Dale, el PDF. Sí, siéntese libre. Sí, señor. gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Tiene preguntas? Muy bien, entonces, pues eso es todo por hoy. Mañana vamos a mirar que los segundos momentos de área que están, o que se corresponden con estas direcciones principales, los vamos a llamar los momentos principales de área. Los vamos a hallar y vamos a utilizar la herramienta geométrica del círculo de Moore para trabajarla. ¿Listo? Profe, Señor.
Sobre la, sobre lo del evento de quién quiere ser millonario, ¿hasta cuándo hay plazo de, pues, de Normalmente participar? yo los dejo abiertos hasta el domingo. Hay Ah, gente ya. que ya hay gente que lo ha trabajado, ¿no? Yo vi por ahí que ya hay 3 personas, creo, o 4 que ya han concursado. No, sino que yo inicié, entonces lo dejé ahí, Listo. porque ¿Y hasta qué terminando plata la carrera. llegó? Llegué hasta 300. Van 300 pesos, muy bien. Bueno, ahí va. Listo. Listo, profe. Bueno, bueno chicos, todo por hoy entonces. Nos vemos mañana para culminar con este tema de los segundos momentos de área, porque el viernes iniciaremos con flexión, con el fenómeno de flexión. Listo, Profe, señor. ahorita me permite un momentico. Sí, No son ni 2 minutos. dime. Hasta mañana, profe. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego. Es muy privado, don Nicolás. Un poco, profe. Bueno, entonces, déjame terminar sesión y ya vuelvo y empiezo otra. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Bueno, hasta luego. Voy a desacabar sesión y ya empiezo otra.